Más preguntas sobre empleo, Camila. Sí, una pregunta sobre empleo, profesor Mocus. Hay una discusión que tenemos todos los años, que es el tema del salario mínimo, es la discusión de los trabajadores con los empresarios. Y pues llevamos años básicamente teniendo el aumento del salario mínimo por decreto. ¿Cuál es su posición frente a esta suma, frente al aumento que se tiene que dar del salario mínimo cada año? Pues yo entiendo toda la tradición de discusión alrededor del salario mínimo y procuro entender las razones, las emociones que rodean esa discusión. Lo que me impresiona son las cifras. Hay algo así como 2 millones de personas ganando salario mínimo y hay 11 millones de personas que, según esas estadísticas, ganan por debajo del salario mínimo. Dicho de otro modo, parte de los que tienen salarios bajos, independientemente de qué valor se le asigne al salario mínimo, ganan por debajo. Ganan por informalidad, por ser trabajadores por cuenta propia. Es todo un drama y en ese sentido el valor que se le fije al salario mínimo no es tan trascendente como muchas veces supone cuando no conoce esa información. Dicho de otro modo, es mucho más trágica la situación de la gente que está por debajo del salario mínimo que los que tienen el salario mínimo. Y la negociación del salario mínimo tenía bastante sentido en otros momentos donde el sindicalismo tenía más presencia. Hoy en día, parte del empleo formal se ha informalizado y en esa informalidad muchos ganan por debajo del salario mínimo. Entonces, más que cuánto se congela el salario mínimo, la pregunta es por cuál es la proporción de la población que está incumpliendo la ley. Así es. El profesor Mocus, desde la capital del Meta, quieren hacer una pregunta. Fernando Plata. Fernando, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Mocus está atendiendo su pregunta. A ver, Fernando. Creo que perdimos a Fernando. Bueno, entonces, mire, el chat. Ya vamos con preguntas del chat, claro, pero permítame esta pregunta para el profesor Mocus sobre el tema del desempleo. ¿Usted cree, profesor, que llegó la hora de hacerle una contrarreforma a la reforma laboral del 2002 que muchos dicen fracasó? Esa reforma laboral que hablaba de la ampliación de la jornada diurna, de la reducción del recargo dominical, del festivo, de la reducción de la indemnización sin justa causa, de buscar otra manera de apoyar a las cajas de compensación, pero que no fueran esos cargos tan altos para quienes pretenden crear empleo. Pues claramente no apareció tanto empleo nuevo como se esperaba con esos decretos o esas leyes de flexibilización laboral. No creo que sea el momento de echarle reversa, aumentaría un poco el desempleo, aumentaría, digamos, el privilegio relativo del que tiene empleo frente al que no tiene empleo. O sea, se beneficiarían los que tienen ya empleo y el objetivo social frente al desempleo es beneficiar al desempleado. Así es. Ahora sí parece que tenemos a Fernando. Fernando, buenas noches. Fernando, allá en Villavicencio, debe ser por el calor. Él ya está escuchando. Sí, a ver, Fernando. Fernando. No, parece... Bueno, sí. Entonces el chat está preguntando de otro tema que quiere la gente conocer, la política del presidente eventual, que sería Mocus, sobre privatizaciones. Exactamente, profesor Mocus, lo que están preguntando los televidentes en el chat. Ya, Camila le va a preguntar, profesor. ¿Nos oye, profesor? No escuché la pregunta. No, le vamos a preguntar precisamente lo que están diciendo los televidentes en el chat, es cuál sería su posición frente a la privatización de las empresas públicas. Bien, mi posición es muy sencilla, hay que estudiar caso por caso. A veces hay buenos argumentos para buscar la inversión privada y para transformar la naturaleza de las empresas y volverlas privadas. Pero a veces, tal vez menciono el ejemplo de la Bogotá, es inteligente conservar la propiedad pública de la empresa. Transmilenio es una empresa pública, aunque las empresas que prestan los buses mismos y los mantienen corresponden a una empresa privada, pero Transmilenio como sistema, como cerebro, es pública. El Estado debe tomar las actividades estratégicas que sabe realizar mejor
y hay que dejarle al sector privado muchas tareas que son más bien rutinarias y que el sector privado realiza con mayor calidad. Ahora, cuando se privatiza hay que tener capacidad fuerte de control, de regulación y de control. Si no, el puro mercado suele producir desastres. Entonces se necesita la combinación de mercado con Estado dedicado a la regulación y al control. Muy bien, es el profesor Antanas Mockus con nosotros en este programa Voto Inteligente, Voto Responsable. Nos está respondiendo vía telefónica, luego de estar presente un rato con nosotros aquí en el estudio. Para quienes se están comunicando, quiero recordar las líneas telefónicas, la línea única nacional 018.000 184569 y quienes quieren llamar desde Bogotá 695-3322. Yo confieso que estoy desesperado por preguntarle de salud al profesor Mockus porque es un tema grueso, gordo y actual. Desde el principio quería preguntarle sobre salud, además porque estamos esperando lo que decida la Corte Constitucional, ¿no? Que estamos pues ya a puertas de la decisión. Sí. Pues es que mire, yo en la emisora donde usted está en las mañanas, escuché al profesor Mockus decir algo que yo interpreté, y si no es así, usted por favor me rectifica, profesor Mockus. Yo le escuché un tácito respaldo a los decretos de emergencia social dictados por el presidente Uribe, aunque claro, mostró reservas sobre algunos que luego se desmontaron, como el de la autonomía médica. ¿Por qué no aprovechamos este escenario, profesor Mockus, para que usted le explique a los colombianos por qué no debiera rechazar en su conjunto esa emergencia social, en contrario a lo que es la muestra del colombiano protestando en la calle por ello? Bueno, en Colombia hemos obtenido unos resultados absolutamente fabulosos en términos de cobertura. La Corte Constitucional ha ido obligando al sistema de salud a cubrir una serie de enfermedades que no se cubrían inicialmente, y esos dos progresos de cobertura son maravillosos, son admirables. Sin embargo, no creció simultáneamente el recaudo para salud y el empleo formal, que es el que permite el recaudo vía descuento para salud, no creció al mismo ritmo, sino al revés, decreció. Entonces, perdonen que ya estoy en el aeropuerto, pero resumo mi posición. Una parte de los decretos que fijan impuestos sobre juegos, sobre cerveza, ese impuesto o un impuesto parecido hay que establecerlo pronto vía Congreso, porque si no los sistemas de salud se van a reventar, los hospitales se van a quedar sin con qué funcionar, y eso no es lo que queremos como dicen los jóvenes. No sé si el profesor Mockus ya está próximo a tomar el avión. ¿Alcanzaremos a que escuche el interrogante de Barranquilla? Yo creo que sí. Tenemos pues a un televidente, Cristian Castañeda, desde Barranquilla, profesor Mockus, que quiere hacerle una última pregunta. Cristian, buenas noches. Muy buenas noches. Primero que todo, saludar al profesor Mockus, desearle mucha suerte en esa carrera hacia la presidencia, de la cual estamos todos gustosos. Mire, profesor, la pregunta es clara. Nosotros creemos que el DANE es una de las fuentes de desestabilización y, no sé, de mala información. ¿Usted cómo se compromete con nosotros a mejorar eso? Es decir, que las cifras de desempleo, de alimento y de muchas otras cosas que vemos que son muy maquilladas por los gobiernos se hagan posiblemente reales, si se pudiera. O sea, ¿cómo puede usted hacer ese cambio para nosotros? Bien, yo tiendo a tener confianza en las instituciones, salvo que haya pruebas contundentes en contra. El DANE cambió varias metodologías y tal vez en su momento no tomó la precaución de seguir la serie histórica con las metodologías viejas, mientras se rodaban los primeros meses o los primeros años con las metodologías nuevas para poder tener una comparación. Pero eso, con el último director del DANE, siento yo que ha mejorado. En varios puntos polémicos, él ha logrado convocar a expertos que han proyectado las cifras, han analizado las cifras, y hay un buen consenso sobre la calidad de estas cifras. Entonces, yo no invitaría a desconfiar del DANE, invitaría a que todos comprendiéramos bien las metodologías.